Hola, vamos a ver la parte de redes, lo que sería la conexión a nivel 2, ¿sí? A nivel de enlace, y los dos equipos que se utilizan normalmente para conectar en una LAN cableada, ¿sí? Hubs y switches, ¿sí? Ya les adelanto que los hubs es una tecnología obsoleta que físicamente desde afuera se ven muy parecidos a los switches, pero que funcionan de otra manera, ¿sí? Normalmente se podían conectar así, como en una red jerárquica, donde había un hub de backbone que interconectaba distintos segmentos de LAN y se utilizaba principalmente para poder permitir mayor longitud en lo que eran los cables, ¿sí? Bueno, había todo un tema, porque son obviamente equipos muy básicos que hacen la copia de tramas a nivel eléctrico y por lo tanto copian absolutamente todo en todas las bocas y había segmentos de colisión, o sea, todos los puertos que podían colisionar con todos, ¿no? Porque se copia toda la información entre todos los puertos, ¿sí? Además de que, bueno, había una limitación con los hubs de que las velocidades de transmisión son distintas para 10 base T o 100 base T, ¿no? Que son tecnologías un poco antiguas, y entonces había incompatibilidades. En ese caso había que hacer la transformación. Por eso que les cuento, esto ya hace mucho que no se utiliza, sino que directamente se utilizan switches, switches Ethernet. Otros eran hubs. El switch es un dispositivo de capa de enlace de datos, o sea que llega hasta el nivel 2, no va a llegar al nivel 3, o sea, no se entera que existe IP. ¿Eh? Y lo que hace el switch es almacenar y reenviar las tramas de Ethernet. Va a mirar los encabezados, las direcciones MAC de origen y destino, y va a reenviar utilizando, bueno, un protocolo de acceso al medio, obviamente, para poder enviar la parte eléctrica, o sea, para poder enviar la señal eléctrica sobre los cables. Los switches son transparentes, o sea, en realidad el host no sabe que está conectado a un switch. Yo podría conectar dos hosts directamente entre ellos por un cable. En el caso de que sean varios hosts, obviamente no puedo conectarlos por un cable. Antiguamente, sí, cuando el medio era compartido se usaba un cable coaxil, pero ahora eso no se puede hacer con el cable UTP. Por lo tanto, se pone un switch para que varios hosts se puedan interconectar entre sí y el switch para los hosts en principio es transparente, ¿sí? Se llama, se puede considerar una tecnología plug and play porque los switches van aprendiendo solos qué tienen conectado en cada una de las bocas de red, ¿sí? En los switches básicos, los que no son gestionados, no hace falta configurar absolutamente nada. O sea, uno los enchufa, enchufa las máquinas, enchufa al switch a la electricidad, enchufa las máquinas en las distintas bocas de red y ya tiene una red LAN en funcionamiento. Los switches gestionados también, pero bueno, uno después puede entrar en la gestión y puede hacer algunas cosas como redes virtuales. Y hay más cosas que se pueden trabajar en un switch gestionado. Pero en un switch básico uno lo enchufa a la electricidad y ya está funcionando, ¿sí? ¿Cómo hacen los switches para aprender automáticamente que tienen conectado en cada una de las bocas? Esto obviamente trabaja a nivel 2, pero es similar a lo que pasa a nivel 3. En cada switch tiene una tabla interna de conmutación, que nos llama la tabla de rutas a nivel IP. Acá tenemos una tabla de conmutación, pero a nivel Ethernet, ¿no? Entonces, conoce de MAC address. Y las entradas en esa tabla de switches para cada interfaz tienen la dirección MAC que vieron que está conectada por ahí. Obviamente, si lo que está conectado es otro switch, van a tener más de una dirección MAC que pueden recibir por ese lado, ¿no? Si hay un router o un host que ya llega a nivel 3 o más, obviamente va a haber una sola dirección MAC que puede acceder por esa boca, por esa interfaz. Y después tiene también una marca de tiempo que obviamente después de un tiempo la olvida, a esa correspondencia entre dirección e interfaz, por si se desconecta o por si se conecta a una máquina nueva en la misma web. ¿Sí? Las entradas antiguas normalmente son descartadas. ¿Sí? El TTL es configurable, en los switches que son configurables, pero suele ser aproximadamente una hora
veces menos por lo que les digo, si uno quiere estar enchufando y desenchufando. ¿Sí? Entonces los switches lo que hacen es ir aprendiendo qué hosts aparecen en cada interfaz. Cuando recibe una trama Ethernet, el switch lo que hace es decir, ve la dirección MAC de origen y directamente dice, bueno, ya está, ya sé que en por esta boca de red, por esta interfaz, está conectada esta dirección MAC. ¿Sí? Como les digo, si fuese otro switch que tiene conectadas varias máquinas, bueno, va a aprender todas las direcciones MAC de todas las máquinas que están conectadas a ese otro switch. ¿Sí? Entonces guarda en su tabla, ¿sí?, esa localización, esa correspondencia entre dirección MAC e interfaz. ¿Listo? Puede ver varias direcciones MAC en una sola interfaz. Lo típico es que si es una sola máquina, va a ser una a una esa correspondencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería el algoritmo de aprendizaje? Es muy simple, acá no funciona el protocolo ARP, es una capa superior al protocolo ARP, sino que simplemente uno lo que haría sería, enciende el switch, enciende la PC, ¿no?, el host que está conectado, y el host lo primero que trata es de enviar un paquete a por ejemplo, a su gateway por defecto, ¿no?, a su default gateway, y al enviarlo, obviamente, lo arma con su dirección con su MAC address como origen, y como destino, bueno, si es el primer paquete, normalmente mandará un broadcast, ¿no?, a la MAC de FFFF. Pero no importa, porque el switch ve que le está llegando por un puerto específico, por ejemplo, acá en este ejemplo, el puerto 3, le está llegando un paquete con dirección MAC de origen, la de la máquina, ¿no? Entonces, ahí la prende y ya la asocia a ese puerto. O sea, que por el puerto 3 puede alcanzar a esa máquina. Entonces, ahí directamente tiene una primera entrada en la tabla donde dice MAC address X, ¿no?, que viene acá, que está en el puerto 3. ¿Sí? Acá, por ejemplo, el destino lo pone como I. Después ya digo, si fuese primero sería FF, pero supongamos que ya, de algún modo, esa computadora ya sabe la MAC de destino. Y el switch todavía no sabe la MAC de destino en dónde lo tiene conectado. Entonces lo que hace, como es la primera, ¿sí?, lo envía en todos los puertos. Como no sabe dónde está, lo envía por todos, a ver si por algún puerto recibe una respuesta. Sí, igual si fuese un broadcast haría lo mismo, ¿no? Entonces lo envía por todos los puertos para ver si alguno responde. Y acá en este ejemplo, ¿no?, la máquina de destino, ¿sí?, la que tiene la dirección MAC address Y, está en el puerto 4. Entonces, esa máquina le va a responder. Y ahí hace exactamente lo mismo que hacía al principio. O sea, ve que por el puerto 4 hay tramas Ethernet donde la dirección de origen es Y, y entonces aprende ya que Y está en el puerto 4. Y a partir de acá, para que se pase el tiempo y las tenga que olvidar a estas correspondencias, ya no hace la copia de las tramas a todas las bocas, salvo que sea una trama de broadcast, ¿sí?, la dirección FF. Si, mientras tengan como destino una MAC address específica, solo la va a enviar a la boca que sabe que tiene esa MAC address. De esa manera, lo que hace es una conmutación, ¿sí? Es como si directamente pudiera conectar y no hace una copia de las tramas a todas las bocas, como hacían los antiguos hubs, que hacían la copia eléctrica directamente de las señales entre todas las bocas. Entonces, de esta manera, son mucho más eficientes los switches que los hubs y se evitan las colisiones, porque mientras la máquina que está en el puerto 3 y la del puerto 4 están hablando entre ellas, nadie va a intentar escribir nada para esos puertos, digamos, porque no corresponde. Es el switch el único que podrá enviar tramas cuando sepa que tiene, por ejemplo, otra trama que corresponde a la máquina con MAC X, la enviará por el puerto 3. ¿Sí? Pero nadie va a ponerse a escribir en ese puerto, salvo el switch. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre un switch y un router? Porque el router hacía algo parecido. En realidad, tanto switch como router son dispositivos que almacenan
El switch almacena tramas, el router almacena paquetes o datagramas IP. La diferencia del reenvío que hace cada uno es que el switch llega hasta la capa de enlace de datos, capa 2, mientras que el router llega hasta la capa de red, que es la capa 3. Y entonces el router examina los encabezados de los datagramas y el switch examina solamente los encabezados de trama. El router mira direcciones IP, el switch mira solamente las MAC. ¿Sí? En el caso de router se llaman tablas de ruteo o enrutamiento y también utilizan algoritmos de enrutamiento, mientras los switches son mucho más simples, tienen estas tablas de switching que vimos y también, bueno, pueden tener algún tipo de filtrado y el algoritmo de aprendizaje es muy simple y se limita a las bocas que tiene conectadas. Entonces, como para ver un poquito el resumen, ¿no? Un hub, como les decía, cuando recibía lo que recibiera, aunque no fuera un broadcast, lo copiaba a todas sus bocas, con la diferencia de que el switch hace como si fuese una conmutación y el paquete que recibe lo envía solo a la boca que corresponde como destino. Si quieren ver ustedes algunas imágenes, yo les voy a un enlace. Bueno, podemos ver acá, por ejemplo, una publicación de hace ya 5 o 6 años, donde hay una instalación de un rack con un switch, con todo el detalle de cómo se deben cablear los cables UTP, cómo se deben conectar los conectores UTP, cómo se hace la conexión con una idea de distancias máximas también que se pueden soportar. Eso hay que leerlo en la hoja de datos. De todas formas, lo que es Ethernet está bien especificado. Las herramientas que se utilizan para hacer el cableado, ¿no? Cómo se deben peinar los cables y meterlos. Después se utiliza esta pinza, una similar, como para poder cerrarlos y dejarlos ya conectados. Y también tenemos estos equipos que se conectan en los dos extremos del cable y muestran si todos los cables tienen buena conectividad. Después ven que se pone un patch panel, se llama, ¿no? Un panel donde se terminan todo el cableado, y en el patch panel hay una boca hembra que se cablea de esta manera también, con esta otra herramienta que hace que los cablecitos entren en cada uno de estos huecos que tiene para que queden bien asegurados. Se organizan todos los cables y se pone un switch como este que hay acá, que es un switch un poco antiguo de 16 puertos. Y después las máquinas típicamente se conectan a una conexión en la pared y desde la pared va un cable hasta el patch panel y del patch panel va otro cable hasta el switch. No es necesario hacer todo esto. Yo podría cablear directamente desde la computadora hasta el switch, pero por comodidad y por organización normalmente se hacen este tipo de conexiones, ¿sí? La computadora va a una caja en una pared o en el escritorio y después desde ahí va un cable fijo hasta el patch panel y del patch panel va al switch. Muy bien. Entonces eso sería cómo se hace la conexión. Con un hub la conexión es exactamente igual, con la diferencia de que en lugar de utilizar un switch se utiliza un hub. Y bueno, las redes normalmente no son solamente un switch, ¿no? Sino que normalmente se hace una red jerárquica con varias capas, como hay acá, ¿no? Para conectividad a Internet habrá un router que hace de salida a Internet, que es el gateway para todas las máquinas que están en la LAN. Acá suponemos que hay un solo router. Si hubiera muchísimos hosts, entonces podríamos poner más de un router, o podríamos poner más routers más abajo. Pero supongamos que hay un solo router y ven, entonces después se hace una red jerárquica, una LAN jerárquica con switches de core, switches de agregación y después switches de borde. Y si tenemos Wi-Fi, también habrá que poner access point. Pues recién ahí se conectan las PCs. ¿Sí? Obviamente acá están todas como si fuesen todas Wi-Fi, pero podría haber PCs conectadas directamente a los switches de borde.
Si yo tuviera acá mismo un data center con servidores internos, los podría conectar típicamente al switch de core, porque el tráfico ya le llega agregado a los switches del data center. Yo podría tener también un switch de agregación para el data center que iría conectado al switch de core. Esto es un esquema para que ustedes tengan una idea en una red institucional donde hay varias máquinas. ¿Sí? ¿Cómo se vería, por ejemplo, un switch de core? Es un poquito distinto a lo que veíamos de un patch panel eléctrico como el que estaba en la anterior. Normalmente los switches de core, si se requiere más velocidad, se utiliza fibra. Y tenemos también, podría haber un patch panel de fibra para terminar las conexiones, o si no, directamente la fibra entrando en el switch. Y acá tenemos una foto, ¿no?, de switches de 10 gigabit de fibra que están agregando varios switches, por ejemplo, uno por piso de un edificio, que estarían llegando hasta acá. ¿Y por qué hay tantos también? Bueno, porque por redundancia no es que haya una sola conectividad como veíamos acá, no es que hay un cable entre los switches, por ejemplo, de agregación contra el switch de core, ¿no? Sino que se van a enviar dos cables hasta el switch de core, y van a estar esos cables, van a estar cruzados, ¿sí? ¿Cómo sería entonces una red con redundancia? Sería algo de este estilo de acá, ¿no? Se está sacada la página de Cepelin, donde tendríamos la capa de acceso, ¿no? Ahí decía de Edge, y la capa de convergencia, decía acá, agregación, puede cambiar el nombre, ¿sí? Y después, ¿sí?, desde la capa de convergencia o de agregación hasta el core, las conexiones son dobles, ¿sí? Se van a poner, por ejemplo, dos switches de core, y los dos switches de core están conectados a cada uno de los switches de convergencia, ¿no? Y cada switch de convergencia está conectado a los dos switches de core, ¿sí? Se hace este tipo de conectividad por cuestiones de redundancia. Es que si tienen unos servidores, se puede también, o se pone un switch de convergencia para el data center, digamos, para los servidores, o directamente se conectan a la capa de core, ¿sí? Porque las máquinas van a intentar acceder al servidor y el tráfico va a ser diferente. Entonces, el servidor va a tener típicamente más conexiones que los que hay entre máquinas, o de una máquina a una impresora que pueda haber sobre la misma lámpara. Entonces, esta es la forma de conectar típica en una red institucional, ¿no?, de una empresa, una organización, donde hay muchos hosts. Incluso si hay hosts inalámbricos también. Ahora, cuando hacemos esto que hacemos acá, que conectamos, por ejemplo, un switch a dos switches de core, tenemos un inconveniente, surge un inconveniente a nivel Ethernet, ¿sí? ¿Qué se hace? Que lo que pasa no es esto como IP, se hace un loop, ¿sí? Yo podría acceder a la misma máquina por un lado o por el otro. Y acá está todo conectado y se hace como un círculo. Y ahí las tramas quedarían girando todo el tiempo. Y entonces, a nivel Ethernet también hay un protocolo que permite evitar que las tramas se copien hacia los dos switches, digamos, y los dos switches intenten reenviárselos entre sí. ¿Sí? Entonces, ¿eso cómo se hace? Se usa un protocolo que se llama Spanning Tree Protocol, que es un protocolo de capa 2 también, de nivel de enlace. Normalmente se usa el protocolo RSTP, ¿sí? STP es Spanning Tree Protocol, y se usa el Rapid Spanning Tree Protocol típicamente. Esto es bastante simple, se habilita en el switch y ya está, ya evita que se hagan esos loops, esos bucles, y estén los paquetes dando vueltas todo el tiempo. Si el switch no soporta RSTP o STP, no se puede hacer este esquema, ¿no? Porque, insisto, quedarían los paquetes copiándose ahí todo el tiempo y se llenaría la red LAN enseguida. Entonces, para hacer ese tipo de conectividades redundantes, es necesario que el switch soporte STP o Spanning Tree, ¿no? No se le dice, ¿sí?
Y la otra cosa que se puede hacer también con los switches más avanzados es utilizar una tecnología que se llama VLAN o Virtual LAN. Digo, LAN virtual. Acá lo que podemos hacer es crear redes lógicas independientes, que están adentro de la misma red física. O sea, si yo miro este dibujito acá, todas las máquinas, estas y estas, están en la misma red LAN. ¿Sí? Todo esto sería la misma LAN. Y esta máquina podría enviarle un paquete a esta directamente por la capa 2, sin necesidad de pasar por el router. Porque hace un broadcast y todos los switches reenvían los broadcasts, porque están conectados en la misma LAN. Eso lo que puede hacer es que si tengo muchos hosts, se inunde también la red de broadcast todo el tiempo. Por lo tanto, para limitar eso, yo podría dividir toda esta red sin necesidad de poner routers entre medio, podría dividir en varias LAN. Después, para comunicar esas LAN sí tengo que poner routers. Pero a lo que voy es a que no hace falta desconectar los switches y poner entre media routers, porque los switches gestionados más avanzados permiten esta tecnología de VLAN o LAN virtual. ¿Cómo funciona eso? Bueno, funciona de dos maneras diferentes. En realidad yo puedo asignar directamente un puerto, decirle este puerto pertenece a una LAN y este otro puerto pertenece a otra. Le pongo un número y los puertos entre sí no se van a reenviar directamente tramos, porque va a mantener el switch una tabla de ARP diferente para una VLAN y para otra. Y después en algún lado tengo que poner un router para comunicar esas VLAN. ¿Sí? Pero en principio va a mantener tablas diferentes. Y después hay otra configuración, o sea, eso sería poner el puerto completo en una LAN virtual. Y después hay otra configuración, que es decir, que un puerto tiene varias LAN virtuales, tiene más de una. ¿Sí? Normalmente tienen una por defecto y yo después les puedo configurar que tienen acceso a otras LANs virtuales. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera llevar una VLAN desde acá hasta acá, o sea, desde un switch hasta otro, los puertos troncales, o sea, los que van hacia los switches de capa superior, tendrían que tener todas las VLAN. ¿No? Yo tengo acá la VLAN 1, la VLAN 2, y acá quiero tener también la VLAN 1 y la VLAN 2. Obviamente, el enlace hacia el switch de convergencia tiene que llevar la VLAN 1 y la VLAN 2, y acá también, ¿no? Para poder hacer la transmisión de un punto a otro. Si no, tendría que hacer dos bocas, subir dos cables, no tiene sentido, ¿no? Se puede poner en una misma boca dos VLAN también. Entonces, esa es una tecnología también que es bastante difundida, los switches gestionados se puede utilizar, y hay un estándar que es 802.1q que permite precisamente hacer eso, hacer esas redes LAN virtual. Bueno, esto es todo para la parte de capa 2.